Buenos días. Nosotros somos el grupo de Eduardo Rivera, María Pasos, Ulises Linares y Mauricio Funicelli. Y le vamos a hablar sobre los aportes de Arquímedes a la vida moderna. Arquímedes fue un matemático griego que nació en el año 287 a.C. y murió asesinado en el año 212 después de Cristo. Durante su vida hizo muchos aportes para la trigonometría, la geometría, la arquitectura, la ingeniería, la física y sobre todo la mecánica. Inspirado todo esto gracias a su papá Fidias, un famoso astrofísico de la época, que según las historias ha dado mucho que ver y sobre todo mucho interés en su vida para enamorarse de las matemáticas de cómo lo hizo. En esta exposición nosotros queremos hablarles sobre dos de sus grandes inventos, que fueron unos grandes aportes para la mecánica moderna, que fueron el gancho de Arquímedes y el tornillo de Arquímedes. El tornillo de Arquímedes fue principalmente usado para sacar y bombear el agua fuera de uno de los barcos más grandes llamado Alejandría, que zarpó de Siracusa y fue el regalo para el rey Ptolomeo II. ¿Cómo servía? Es una barra roscada que gira sobre su propio eje, bombeando el agua desde la parte de abajo de un barco hasta la parte de arriba. Esto se debía a que era un barco tan grande que se filtraba el agua a través de la madera y se necesitaba sacar constantemente el agua del fondo del barco. Hoy en día se usa este mismo sistema para las bombas de agua y se cree que en ese momento fue el principal aporte para poder irrigar todos los jardines colgantes de Babilonia. El segundo gran invento fue el gancho de Arquímedes, que hizo una gran diferencia en la guerra de los romanos cuando fueron a atacar Siracusa. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a los muros en barco y se pegaron lo más posible de los muros para montar las escaleras para subirlo, entró en acción el barco. Entró en acción el gancho de Arquímedes, que contaba con un brazo y en la punta tenía un gancho que bajaba justo hasta la proa del barco para poder levantarla hasta el punto de que se metiera agua en la embarcación y haría que se hundiera parcialmente. Y después, gracias a la inercia que este conllevaba, se hundía al soltarlo de un solo golpe. ¿Qué pasó? Esto, al ver que los romanos no pudieron siquiera acercarse a las paredes gracias a este invento, tuvieron que optar por el asedio durante 8 meses, que después terminaron invadiendo Siracusa, pero no pudieron hacerlo tan rápidamente como ellos quisieron. El principio de Arquímedes nos indica que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, la cual es equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Cuando nadamos o lanzamos un objeto al agua, el objeto se hunde si su peso es mayor que el peso del fluido desalojado, y el objeto flota si su peso es menor o igual al peso del fluido desalojado. Un pedazo de madera flota en el agua, sin embargo, un cubo de hierro se hunde. ¿Por qué sucede esto? Hagámoslo con el siguiente ejemplo. Al lanzar un cubo de hierro en un fluido, este desalojará una cierta cantidad de agua en un vaso. El volumen del fluido desalojado es igual al volumen del cubo de hierro. El peso de este es equivalente a la fuerza, conocida como la fuerza de empuje que experimenta el cubo de hierro sumergido, pero en sentido ascendente, tal como lo indica el principio de Arquímedes. Esto se debe a que el agua que posee la tina tiene un peso y es a consecuencia de la fuerza de gravedad ejercida por la Tierra. En este momento, cuando un cubo de hierro se consigue en el fondo de una superficie líquida, su fuerza peso es mayor a la fuerza de empuje ejercida por el líquido. Esto da como razón que él se consiga en el fondo de él. También sucede un caso en el que la fuerza del peso de este cubo de hierro, supongamos, es igual a la fuerza de empuje ejercida por el líquido que está aquí abajo, se va a conservar en el centro de la superficie líquida, es decir, va a flotar en todo el centro. Pero ¿qué sucede si la fuerza de empuje es mayor al peso del cubo de hierro? En este caso se conseguiría flotando, que es lo que sucede con los icebergs o los cubos de hielo, que por eso flotan. Por esta razón sabemos que el cubo de hierro
tiene un peso mayor a la del líquido y obviamente se sumerge. Entonces, ¿por qué un barco flota? Imagínense la idea que tenemos anteriormente, en este caso, de la masa del cubo. La masa del cubo la vamos a transformar ahora en nuestra imaginación como si fuese ahora la masa del barco. Obviamente esta masa va a tener un volumen, la masa del barco va a tener un volumen. Esto quiere decir que también, al ser sumergido, va a generar un volumen de agua desplazado. En esta orden de ideas podemos comparar entonces así la masa de volumen desplazado por parte del barco versus la masa de volumen desplazado por parte del cubo. Al hacer esta comparación podemos determinar que la masa del volumen desplazado del barco va a ser mayor, lo que quiere decir que el peso será mayor. Entonces así también existirá una fuerza de empuje lo suficientemente capaz de mantener el volumen del barco. Esto quiere decir que también que va a mantener al mismo barco flotando. Muchas gracias por su atención.